Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos pintando un paisaje con gouache. Acompáñenme. Para la práctica del día de hoy estaremos usando un papel fabriano de técnicas mixtas de 15 por 21 centímetros y un color verde para trabajar nuestro boceto. Como primer paso, dibujaré las líneas guías. Primero defino la línea del cielo y en dónde comenzarán mis montañas e iré añadiendo capas. Estas líneas serán las divisiones para mi paisaje. Además, ya coloqué un marco de cinta en la pintura para no manchar las orillas. Con lápiz de color verde estoy definiendo la composición y dibujando las capas con las que vamos a trabajar una por una. Las líneas pueden colisionarse unas con otras o pueden ser completas. Esto depende de cómo quieras crear tu paisaje y la composición. Posteriormente agregaré algunos detalles en mi boceto en los que irán árboles o diferentes texturas. También dibujaremos un pequeño río que bajará de las montañas. Nuestro boceto no necesita estar tan detallado, ya que solo nos servirá como una herramienta para definir lo que vamos a pintar desde nuestra imaginación. También nos servirá para marcar los detalles importantes que nos gustaría agregar. Estaremos trabajando con pinturas Himi de 18 colores, de los cuales usaremos verde jade, verde pasto, amarillo medio, amarillo limón, azul ultramar y blanco de titanio. Trabajaremos con una paleta de colores fría e iremos combinando nuestros colores en una paleta desechable. Lo primero que haremos es pintar una capa base de color. Comenzaremos de arriba a abajo. Para eso estamos definiendo primero los colores que usaremos en el cielo y difuminaremos poco a poco utilizando agua para diluir la pintura. Te recomiendo utilizar pinceles redondos y flexibles, ya que esta es una técnica que se trabaja parecido a la acuarela y se puede utilizar el agua como solvente. Para el cielo aplicaremos un azul muy claro. Podremos ver cuando hayamos aplicado toda nuestra capa de pintura que esto nos dará un aspecto de luminosidad en un día soleado. Posteriormente comenzaremos a pintar las capas que creamos en nuestro boceto. Estaremos separándolas por color. Utilizaremos la técnica de superposición de colores para crear este paisaje, así que en las capas más alejadas aplicaremos azul y lo degradaremos poco a poco, acercándonos en la siguiente capa al verde azulado y después a un verde más claro. El objetivo es que las capas que están más lejos se perciban un poco más desaturadas. La desaturación en el paisaje se puede lograr mezclando tu color con blanco, negro, gris o colores complementarios. Esta desaturación se usa para dar una perspectiva atmosférica. En otras palabras, mientras más lejos está algo, lo percibimos menos colorido, mientras que las cosas más cercanas se pueden apreciar con un color más vívido. Para aplicar la técnica de superposición de color, primero agregaremos esta capa uniforme de pintura para dejarla secar posteriormente, y así comenzaremos a agregar las capas una por una. Esto crea profundidad y más variedad de colores y texturas. Iremos poco a poco aclarando nuestro verde con amarillo, esto siguiendo las capas que formamos. Y ya que tengamos definido el espacio, vamos a agregar el color claro para este pequeño río que baja desde las montañas. Pintar con gouache nos permite aplicar diferentes técnicas. Es una combinación equilibrada entre pintura sólida y diluida, como una mezcla entre la acuarela y el acrílico, lo que nos permitirá tener la opacidad y la fluidez adecuada a la hora de pintar.
Ya que tengamos la primera capa, ahora lo primero que haremos será agregar algunas sombras producidas por las nubes y por las montañas. Estas las haremos mezclando el verde con un poco de azul. Para este paisaje, evitaremos utilizar el color negro y en su lugar utilizaremos color azul. También agregaremos luces con verde claro. Como empezaré a agregar textura, haré un movimiento de barrido siguiendo la dirección de las montañas. Esto es para darle una apariencia más dinámica a las luces y aplicar la textura poco a poco. Prueba a utilizar distintos tipos de pinceladas y colores hasta encontrar una técnica que te guste. Este tipo de pintura es muy versátil y puedes utilizarla para practicar y ganar más confianza con tus pinceles. Estaremos utilizando distintos tonos de verdes para agregar más colores al paisaje. Poco a poco iremos agregando capas y volviendo a definir las que ya tenemos. Esta práctica es un buen ejercicio para mejorar la imaginación e impulsar la creatividad. Ahora estoy agregando algunos detalles con un pincel delineador en las zonas que están más cerca al punto de vista. Estoy simulando con el color verde oscuro algo de pasto e iré trabajando las capas y los detalles poco a poco. Agregaremos algunas rocas en el río. No tienen que estar perfectamente definidas, ya que técnicamente están lejos del punto de vista, y así trabajaremos los detalles uno por uno.
Con un poco de blanco estoy agregando otra capa para hacer nubes muy sutiles en el cielo, y con este mismo color agregaré también algo de detalle en el agua y las piedras. Con un pincel grande aplicaré otra capa de blanco y muy poco azul para crear más volumen en el agua. Esto es con el objetivo de hacer una especie de espuma y crear un aspecto de movimiento en el río. Vamos agregando más detalles y texturas, esto en los lugares donde sea necesario para dar un mejor aspecto a la pintura. Recuerda que siempre puedes volver a agregar más cosas que te gusten. Cuando estés convencida de tu resultado, finalmente podremos quitar la cinta del marco con mucha paciencia. Esto es para no dañar el papel. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado y con calma. Ya que hayamos removido toda nuestra cinta, finalmente agregamos nuestra firma. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en la pintura del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayamos aprendido algo juntos. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Sígueme en mis redes y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima, artista.